Señor, te damos gracias. Gracias por este maravilloso día, Señor. Sigo diciendo, Señor, que si haya lluvia, sol intenso, de verdad te doy gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos cobija. Tenemos un refugio, un abrigo, Señor, cada día. Y te doy gracias, Señor, porque nada nos ha faltado, todo lo hemos tenido, Señor. A pesar de tantas circunstancias que se están viviendo en nuestro país y, bueno, en nuestros países, Señor. Y yo te doy gracias por estar aquí siempre con nosotros, Señor, por guardarnos, acompañarnos, guiarnos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tomes el control de las conexiones, de la energía eléctrica, Señor, de todo nuestro curso, Señor. Es un aprendizaje, Señor, que hemos venido teniendo, Señor, y te doy gracias porque es maravilloso aprender cada día lo que tú nos enseñas con este maravilloso módulo, Señor. Te pido seas tú dirigiendo a Sandrita, Señor, que siga siendo ese instrumento para guiarnos, para enseñarnos, Señor. Y gracias por ella, por la disposición que tiene y por cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir creciendo, avanzando y fortaleciéndonos en nuestra fe, Señor, y cuidándonos, Señor. Eso es tan importante, Señor, estar pendiente unos de los otros, Señor, y guiar, acompañar, Señor, que de esto también se trata este curso, Señor, aprender a cuidar y aconsejar, Señor, de la manera correcta en las diferentes situaciones que se viven, Señor, dentro de nuestros hogares, de nuestras comunidades y en nuestra iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y todo lo dejamos en tus manos, bendito Señor. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Permítame, comparto para ustedes. Me dicen qué tal visualizan allí, si visualizan todo claramente, no hay ningún tipo de inconvenientes, todo está muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, Pierre, por esa oración tan linda. Qué alegría pues volvernos a encontrar para seguir creciendo todos aquí en esta clase tan linda, en este módulo de cuidado, consejería y cuidado pastoral, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar un tema algo sensible, ¿cierto? Es un tema algo sensible, es muy especial porque es un tema profundamente humano y es el tema del divorcio. Es un tema, somos humanos, tenemos una tendencia a ser variables, nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y muchas son las personas que han atravesado por esta situación. Y como consejeros y acompañantes, pues muchas veces escuchamos historias donde el amor se fractura, donde la convivencia se hace complicada o difícil, ¿cierto? Y que muchos corazones quedan heridos. Y es allí donde nosotros en esos momentos no vamos a juzgar ni vamos a buscar culpables como consejeros espirituales. El único consejero, el admirable, es el Señor Jesucristo que nos va a guiar a dar un consejo prudente y sabio, ¿verdad? Sin buscar culpables, sin juzgar, sino reflejar esa ternura y ese amor que Dios nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? En esos vínculos humanos cuando se están quebrantando a raíz del pecado. Entonces, esta clase pues no busca darnos recetas rápidas o mágicas, sino mirar desde los ojos que mira Jesús, ¿cierto? Mirar el dolor con ojos compasivos, porque esos corazones son quebrantados. De alguna manera hay una ruptura muy fuerte y hay un proceso allí y como consejeros, nuestra labor, como les dije, más que juzgar, es escuchar con empatía, es escuchar basado en la palabra, ¿cierto? Recordando que detrás de cada historia hay personas reales, hay personas que traen situaciones particulares, ¿cierto? Familias que necesitan esperanza, porque en un divorcio no solamente se ve afectado la pareja, sino también los hijos. De alguna forma ellos se ven también afectados, ¿cierto? Entonces vamos a estar teniendo un tiempo y lo vamos a colocar todo en manos del Señor. Ya mi hermana Pierre oró y hoy nuestra lección es consejería en situaciones de divorcio. Ahora, recordamos nuestra visión y nuestra misión. Nuestra visión es muy amplia porque es una visión muy bíblica. Y es una visión bíblica porque nosotros anhelamos, así como el Señor Jesucristo, plantar la paz de Dios en todas las personas, en los hogares, en las comunidades, por donde quiera que vayamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Uniéndonos cada vez más buscando colaboradores que equipen
otras personas, enseñando lo que el Señor por gracia nos dio a nosotros un día, que por gracia nos dijo, enséñenle a otros lo que ustedes han aprendido. Entonces, el mérito aquí está es en qué Timoteo estoy formando, a quién estoy levantando en mi comunidad, alrededor, cómo estoy dando ejemplo para esa multiplicación, ¿verdad? Dicho esto, entonces, avanzamos con nuestra lección de hoy. Y el contenido, pues aquí lo pueden ver en pantalla, hay varios puntos y vamos a estar abordándolo desde casos, desde parte bíblica, que dice la palabra, pues es un tema muy, como les dije, es de pinza quirúrgica y aquí la intención en esta clase no es que vamos a generar de pronto hacer alguna controversia, sino mirarlo más desde esos lentes, desde esos ojos compasivos, desde los ojos de la palabra, ¿cierto? Lo que dice el Señor, su intención y cómo nosotros como consejeros, sin el ánimo de ser juzgadores ni justicieros, vamos a estar viendo esta parte tan delicada que es el tema del divorcio. Ahora, quiero mostrarles esta imagen para comenzar y les voy a pasar un enlace para que desde su celular entren a la aplicación Mentimeter, ¿sí? Mentimeter. Les voy a compartir el enlace y antes de compartirlo, aquí dice esta frase, si miras esta imagen, ¿qué emociones percibes? ¿Una pareja separada, enojada? ¿Qué emociones ven ustedes allí? Hay algo negativo, ¿verdad? Bueno, ¿qué ven allí? Pero, me perdí, Sandrita. ¿Vas a compartir algo o primero contestamos acá? No sé. Espérenme, antes de pasar a Mentimeter, la imagen que están viendo una imagen en Ah, ok, pantalla. ok. Yo estaba mirando, yo no entendí. No, Listo. todavía no les he mandado el enlace, ya se los comparto. Si miras esta imagen, ¿qué emociones perciben? Hay un ambiente allí negativo, ¿cierto? Mm. En una relación Un rota que ambiente no se hostil. forma de un día para otro. Ahora vamos a entrar, así vamos a entrar a la aplicación y les comparto el enlace por el WhatsApp. Copian ese enlace y por su celular van a entrar y cuando yo les diga me van a responder, ¿ok? Solamente entren o piquen allí el enlace y me avisan cuando ya les muestre la pantallita con la primera pregunta. Espérenme, yo entro entonces aquí al Mentimeter. Comparto la pantalla. Me dicen si lograron entrar. ¿Logran ver la pantalla? ¿Qué primera pregunta ven allí? Sí. ¿Qué palabra asocias con el divorcio? Bueno, tienen tres oportunidades para escribir, tres palabras para escribir. Escriban y en la medida que van escribiendo, la nube se va aumentando si coinciden algunas. Bien puedan, desde su celular, desde su aplicativo, pueden escribir esas tres palabras. Tres palabritas. ¿Te escriben las tres? Una a una, O te... hay tres cuadritos. Ajá. Ujú. Se va a escoger una opción. No, solamente por ahora vamos a escribir esas tres. Cuando ya les diga, van a tocar el botoncito azul para la siguiente pregunta, pero necesito que todos diligencien esta primera parte. Ya todos la diligenciaron. Si de pronto no han podido entrar al enlace, pueden hacerlo por Pastora, entré, el chat de Zoom. pero ¿Cómo? Ya lo hice. entré, pero ya no veo la pregunta. La pregunta es, ¿qué palabra asocias con el divorcio? Y hay tres opciones allí en el enlace que que compartí en el grupo. Entras al enlace y contestas las tres casillitas. Los que no puedan, les quede difícil, lo hacen por el chat de Zoom. Bueno, vemos cómo aumenta la palabra dolor. Quiere decir que muchos han contestado y han coincidido que esa palabra se asocia con divorcio, ruptura, heridas. Quedan heridas muy, muy fuertes, ¿verdad? Yo pues pienso mucho en eso, en un quebranto después de un divorcio hay un dolor muy profundo. La palabra dice que fuerte como la muerte es el amor.
Cuando hay ese sentimiento y hay un quebranto, eso debe ser algo muy doloroso. Y el dolor es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quién pueda tomar una captura para compartirla en el grupo? Piercita, la puedes tomar para que quede ese recuerdo allí de esa pregunta. Y vamos a pasar a la segunda. Me avisas cuando ya la toque. Entonces, vemos aquí todas estas palabras han sido contestadas por ustedes y las que más remarcaron son las que más están en tamaño notorio, tamaño, más alto tamaño. Muy bien. Aumenta la palabra dolor. Es muy doloroso. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta deben darle en el botoncito azul al final para poder ver la siguiente pregunta. ¿Crees que la iglesia está preparada para acompañar a quienes viven un divorcio? Con una palabra pueden colocar sí, no, probablemente. Una sola palabra para esta respuesta. ¿Crees que la iglesia está preparada para acompañar a quienes viven un divorcio? Para pasar a la siguiente pregunta deben darle en el botoncito azul. Están peleados, los tamaños están parejos. ¿Sí han logrado pasar a la siguiente? Salen unas estrellas, sí. ¿Cómo? Me salen unas estrellas y me dice Solamente gracias hay... por unirte. Ah, porque Y ya, ya, dale en el botoncito azul si no ha respondido la segunda. no, sí, ya Ah, respondí. bueno, Y listo. me sale es eso. Es Ok. que gracias Los por que, unirte, ujú, regístrate. los que no hayan Dice. podido, no hay problema, pueden contestar por el chat. Entonces vemos que está muy parejo, ¿cierto? Vemos que está muy parejo, que las iglesias estén preparadas para acompañar a alguien que esté pasando por un proceso de divorcio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir aquí. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Qué interesante, ¿verdad? Y lograron tomarle la captura a la imagen, Pierre. Yo se la tomo. ¿Qué tal les parece la dinámica? Bueno, es como una encuesta, Sí, porque es cada muy uno tiene perspectivas diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí cada quien vota por la que considera, pues, la bien. más acertada. Muy bien. Muy, muy bien. Y cuando estaban diligenciando estas preguntas, ¿qué pensaban ustedes cuando estaban diligenciando estas preguntas? Al diligenciar eh, esto que es tan común hoy. Cada respuesta, cada pensamiento quizás refleja una historia detrás, alguien que ustedes conocen y que de pronto han visto que ha sido fuerte, ¿cierto? Y que en ese momento lo que podemos hacer es escuchar con empatía, ¿cierto? Cada persona es muy diferente, cada persona tiene una historia detrás y vamos a mirar a través de la palabra esta parte, ¿qué perspectiva bíblica nos muestra? La Biblia. ¿Qué nos habla el Señor acerca del divorcio? Les voy a compartir pantalla, permítanme. Alguien que quiera leer la imagen, lo puede leer en un tono alto, así que se escuche bien bonito para compartirlo con nosotros. La perspectiva bíblica del divorcio. ¿Qué piensa el Señor del divorcio, Angélica? Coloca pues tu hermosa voz para todos nosotros. Ay, mi hermosa voz. Perspectiva bíblica del divorcio. La Biblia muestra que Dios no aprueba el divorcio como primera opción. Jesús fue claro cuando dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Sin embargo,
También entiende la dureza del corazón humano. El divorcio surge como una consecuencia del pecado, no como el deseo original de Dios. Por eso, cuando ocurre el llamado pastoral, no es a condenar, sino a buscar restauración, arrepentimiento y sanidad. Creo que ahí está muy claro, ¿cierto? Que en el corazón del Señor no está el deseo que las personas que se unen se separen, pero que también entiende la dureza del corazón, porque piensen por un momento que una persona diga, yo perdono a aquel que me hizo una traición y tal cosa, lo perdono y con el tiempo otra vez vuelve y le recuerda aquella vez que me hiciste eso. Ahí es donde radica la dureza del corazón, porque si yo vuelvo a traer a colación ese sentimiento de dolor es porque todavía me está afectando, ¿verdad? Entonces, bíblicamente el Señor no aprueba la separación, pero también entiende que el ser humano tiene un poco de dureza en su corazón y a veces nos cuesta mucho el tema del perdón. Y hay muchas causas que vemos por medio del divorcio. ¿Cuáles son las causas más fuertes? La falta de comunicación, ¿cierto? Es una situación donde las discusiones sin resolver, los silencios largos, la indiferencia se hacen notar mucho. ¿Qué cosa más maluca cuando hay un silencio en una pareja y que pueden llegar a una comunicación asertiva, pero no ocurre? Esa desconfianza, esa malicia, cuando se rompe esa confianza, es una cosa tremenda, ¿cierto? Esa violencia física y emocional. A veces duele mucho más las palabras, pero también abunda mucho la violencia física y donde se empiezan a levantar la mano ya se rompe ese respeto y es muy triste, ¿verdad? Ahora la falta del compromiso espiritual, lo que se prometieron cuando se casaron en una relación. Cuando hay una boda, hay unos votos, ¿cierto? Y hay unas cosas muy lindas, pero pareciera que con el tiempo todo eso se olvida, ese propósito de estar en las buenas, en las malas, y queda como allá empolvado. Otras cosas que pueden ser causales es el problema de la economía, situaciones familiares no resueltas. A veces la familia mete mucho la mano y termina afectando esa situación. A mí me encanta escuchar a Yokoi Kenji y él habla de que el hogar significa hoguera. Y cuando una persona hace su hoguera, la debe hacer aparte. Cada hoguera debe estar aparte, cada familia. Y Dios creó un modelo muy sabio, ¿cierto? De que dejarás a padre y a madre cuando ya te unas con otra persona, pero cuando eso no ocurre, hay un poco de conflicto, porque siempre la inclinación va a ser, no va a ser imparcial, va a ser hacia nuestros seres queridos y le vamos a dar la razón siempre casi siempre al ser que amamos, ¿cierto? Entonces, Dios es tan sabio que su modelo fue tan perfecto y él dijo, los que se casan para otra hoguera, para otra parte, ¿cierto? Entonces, a veces los temas familiares entran allí en esa situación como causal del divorcio. Otros problemas como expectativas no realistas. Y eso sí que nos pasa a nosotros las damas, sobre todo a las damas también a los caballeros que la etapa del noviazgo nos hacemos unas ilusiones, unas ideas muy altas, unas expectativas demasiado altas y cuando estamos en la realidad del día a día en el matrimonio, vemos que mucho de eso no era como lo habíamos visto en el noviazgo, ¿verdad? Entonces, estas así a grosso modo son algunas causales del divorcio. Y hay efectos muy notorios, tanto en la pareja como en los niños, si los hay, y en las personas que están a nuestro alrededor. Podemos ver que en los adultos hay un sentimiento de mucho fracaso. Todos queremos ser amados, pero a veces buscamos de forma incorrecta, nos apresuramos y sentimos todo esto que está mostrando la imagen aquí, sentimientos de fracaso, culpa, soledad, miedo, ¿cierto? Adelante, Pierre. Sandrita, y es triste ver que cuando hay un divorcio eh, o una separación, ¿cierto? De la pareja como tal, sea papá o mamá, el que se quede con los niños, la otra persona se olvida de sus hijos. Entonces, no solamente hay una separación con su pareja o de su expareja, sino también hay una separación con los hijos. Y es más cruel aún, porque también ellos son los que
llevan se sienten culpables, frustrados, no sé, tienen diferentes reacciones los hijos, entonces es duro también eso. Sí, mucha rebeldía. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, mi hermano se fue para España y él dejó, en su juventud se enamoró de una chica y ella quedó en embarazo. Y él se fue en ese tiempo que había el boom de ir a viajar a España y le salió el viaje porque, bueno, por cosas de la vida le salió. Santiago tenía meses, 4 meses. No hubo una conexión, él se fue queriéndolo mucho, hasta lo orinó, le hizo chichi y no se cambió y que para tener el recuerdo de ese chichi, o sea, estaba engomado con eso, pero con el tiempo se olvidó. La distancia crea un bache muy terrible y hoy día Santiago es rebelde, Santiago le dolió cuando vino una vez en el 2012, creo que fue, y él fue indiferente. Él tenía una expectativa súper grande y le dolió, le partió el corazón de ver cómo él fue tan indiferente. Y es un caso triste, ¿verdad? Pero es real. Muchos niños atraviesan por esas situaciones dolorosas y eso trae consecuencias funestas, rebeldía, situaciones con el tema de la identidad. No, es que son muchas las cosas que no nos alcanzaría este segmento para poder abordar tanta cosa y los que pagan, tristemente son esos los niños, si los hay en el hogar. Terminan, porque el modelo de Dios es tan perfecto que deberían estar los dos, deberían. Ese fue el modelo, el sueño de nuestro Padre, de Dios, pero no ocurre en muchos casos. Sin embargo, Dios tiene misericordia y gracia con todos nosotros, ¿cierto? También se afecta a la comunidad, porque la familia de alguna forma sufre también y trae muchos baches estas situaciones a causa de el divorcio. Entonces, quiero invitarlos a que busquen sus Biblias. No sé quién es el usuario de Zoom por el tema de las listas. No logro verlos a todos, pero no sé Mari, quién es es Mari. Mari, pastora, yo Ok, ahorita a las 7:30 entro a una reunión con la pastora Ivonne. ok, Si puedo, solo ok. voy a estar escuchando yo. Ok, bueno, la idea es que si no alcanzas a toda la clase, yo dejo la grabación para que me hagas un resumen del resto de la clase y me lo mandes al correo. ¿Está bien? Ok, está Bueno, bien. me recuerda, Pierre, no sé si me puedas marcar el nombre, por favor, porque no Claro logro. que sí. Bueno, vamos, entonces, ahora les invito a que busquemos bíblicamente y vamos a leer vamos a leer dos citas que nos van a permitir ver desde una mirada, ¿cierto? Desde una mirada de misericordia, ¿cierto? Porque algunos fariseos se acercaron al Señor para ponerlo a prueba, para mirarle la caída y le hicieron ciertas preguntas. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta palabra y quisiera que pudiéramos ubicarla cada uno en su... o la podemos leer de la misma pantalla en nueva versión internacional. eh, y yo puedo leerla a favor de ustedes o si alguien la quiere leer, está muy bien. Vamos a empezar con Mateo 19 del 3 al 9. Alguien que tenga esa voz así poderosa, entonada y nos pueda compartir Mateo, ahí en pantalla lo ven, leerlo. Son dos citas las que vamos a estar abordando. Y vamos a escuchar con atención, porque la idea es que de aquí vamos a sacar unas conclusiones. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 19, del 3 al 9? Pastora dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera,
y el que se casa con la repudiada adultera. Muy bien. Vamos a ver estos pasajes con los lentes del Señor Jesús, con ojos de misericordia, como estábamos hablando, ¿verdad? Hay muchas posturas, pero aquí vemos claramente, alguien que me quiera decir qué es lo que más hace eco de esta primera lectura. ¿Qué cosas llaman la atención de esta primera lectura? Con cortas frases, no vamos a extendernos mucho. Con cortas frases, por ejemplo, la primera, ponerlo a prueba. Ellos vinieron con una intención mala, ¿cierto? Para hacerle una pregunta al Señor, porque sabía que la ley mosaica decía algo diferente, ¿verdad? De alguna forma eran más permisivos y el Señor fue muy claro en decir que lo que Dios había unido no lo separara el hombre, ¿verdad? ¿Alguien quiera participar? Levantamos manos, recordemos que esto es participativo. Vamos a hacerlo muy brevemente, ¿listo? Adelante, Pierre. Ay, Sandrita, casi me caigo aquí. Sandrita, en la parte 7 y 8, la pregunta que le hacen, pero me parece fuerte la respuesta de Jesús, donde dice, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Es fuerte escuchar eso, la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Total. Ese piropo nos Entonces, lo ganamos, ¿cierto? La dureza de nuestro corazón. la dureza del corazón. Gracias. Adri. No, pues también me uno a Pierre, es porque en el versículo 8, lo que el Señor Jesús respondió acerca de la dureza del corazón, pero pues a mí me llama más lo que él enfatizó, ¿no? Que él les dijo, pero no fue así desde el principio. O sea que el Señor les dijo que había una dureza de corazón, pero no había sido ese el diseño de Dios ni la intención de Dios para la familia. Muy bien, vamos recopilando todo lo que estamos conversando aquí porque después de esto tenemos una actividad relacionada donde vamos a reflexionar con estos pasajes. Así que no nos perdamos del hilo que traemos. Entonces, las ideas centrales de este pasaje, ¿verdad? Una conversación entre los fariseos que se acercan con una intención no muy sana, pero el Señor en su infinita sabiduría como consejero admirable, como maestro, mejor dicho supo dar las respuestas indicadas. Ahora nos vamos para la siguiente cita que está en Malaquías, capítulo 2 del 15 al 16, y alguien que no haya leído ni participado pueda leerla para todos. Dice Malaquías 2:15 al 16 y 16. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué ven allí en este pasaje? Unas dos personas que quieran intervenir. ¿Qué ves tú, Pastor Ale? Hay un principio absoluto, ¿cierto? El principio de la fidelidad y, y no hay matices, no hay puntos neutros, no, es sea fiel. Y me parece maravilloso cómo este pasaje tiene eco también con otros pasajes en el Nuevo Testamento. Pero bueno, para no salirme de acá, creo que el Señor no relativiza este tema, hay absoluto, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante ese punto. Así es. Y miren qué interesante, gracias Alejo, que estos textos, a ver, bien, adelante. No debo. Perdóname, Sandrita, es que Tranquila, ese mi tema es muy amada. fuerte. Tranquila, Es dale. que Para eso yo estamos voy aquí, las escuchando dos. la versión, pero estoy leyendo la NTV y en el 16 mira lo que dice, lo dice hacia su esposa, ¿cierto? Divorciarte de tu esposa, pero digamos que nos podemos poner en el mismo contexto del hombre, ¿no? Porque pues hoy en día
es normal que la esposa deje al esposo. Dice, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. O sea, por eso Tremendo. volteé a mirar esta versión con esta, me parece fuerte también, Sí, abrumarla de crueldad. es Porque a súper veces fuerte. no pensamos, o sea, la persona no piensa en los sentimientos o qué le puede pasar a la otra persona. Totalmente, no, sino egoístamente, así es. Y gracias. Miren, estos textos se han interpretado muchas veces desde la dureza, ¿cierto? Pero Jesús los usa para mostrar el corazón del Padre. En Mateo 19, como vimos, los fariseos que buscaban un debate legal con el Señor, mirar cómo iba a responder acerca de este tema, ¿cierto? Pero el Señor les recuerda por la dureza del corazón. El Señor no condena, Él reconoce nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y el divorcio no estuvo en los planes del Señor, no fue una orden dada por Dios, sino que una concesión ante el dolor humano. Ahora en Malaquías, Dios no rechaza a las personas divorciadas, sino que la traición y el abuso y la violencia emocional es un llamado a cuidar el espíritu, a permanecer fieles, no solamente en un papel, sino en el corazón. Vamos a compartir un video donde vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema y quiero que después de este video vamos a irnos vamos a responder unas preguntitas en base a lo que leímos de estas citas y a lo que vamos a ver del video. El video tiene tres connotaciones allí. A partir del minuto 3 empieza a mostrar lo que es el tema del divorcio. Entonces vamos a prestarle atención todo el tiempo, ¿verdad? Pero más atención aún a partir del minuto 3, que es el momento donde empieza a hablar del divorcio como tal. Es un video súper interesante y que logra una conexión total, así que les invito a que lo atiendan, le presten mucha intención, porque de allí vamos a sacar unas preguntas. Vamos a ver cómo hago para extender esto aquí. No la veo la extensión. Imagina un mundo donde todos se tratan con respeto y dignidad, ¿Me dicen si donde cuando surgen problemas, todos se esfuerzan por hacer lo correcto los ¿Me unos por los escuchan otros. bien? Imagina un mundo donde todos se tratan con respeto y Muchachos, ¿se dignidad, escucha bien? donde cuando surgen problemas, todos se esfuerzan por hacer lo correcto los unos por los otros. Sí, Sarita, lo escucha bien. El trato recíproco es llamada hacer justicia. Y suena muy bien, pero ¿cómo se supone que vamos a saber cómo hacer siempre lo que es justo para con los demás? Bueno, como todo maestro israelita, Jesús creía que puedes aprender a hacer lo que es justo estudiando la sabiduría de Dios que se encuentra en las escrituras antiguas, la Torá y los profetas. O sea, estudiando las leyes que Dios le dio al antiguo Israel. Exacto. Jesús creía que podemos encontrar la sabiduría de Dios en esas leyes si meditamos en ellas. ¿Leyes antiguas que nos enseñan cómo hacer justicia unos por otros? ¿Hoy en día? Sí, veamos cómo lo hace Jesús aquí en el Sermón del Monte. Jesús primero cita la Torá y luego va a revelar la sabiduría de Dios que se encuentra en el mandamiento. Ok, vamos. Bien, él comienza con un tema bastante intenso, el asesinato. Jesús dice, han oído que se le dijo a los antiguos, no asesinarás. Está citando los 10 mandamientos. Yo les digo que todo el que esté enojado con su hermano va a ser culpable ante la corte. Y quien le diga a su hermano, no sirves para nada, será culpable ante el tribunal superior. Espera, ¿así que Jesús está igualando la ira, los insultos o los apodos con el asesinato? Pues logró captar tu atención, ¿no es cierto? Sí, pero obviamente asesinar a alguien es peor que simplemente enojarse o insultar a alguien. Claro, pero ese no es su punto. Jesús está mostrando provocativamente cómo el asesinato, la ira y el abuso verbal manifiestan algo más profundo. ¿Y qué sería? ¿Cuánto valoras o no la existencia de alguien? Entiendo. El asesinato es la forma máxima de decir que no te importa la vida del otro. Y también lo es perder los estribos o menospreciar a alguien. Todo esto revela una actitud de superioridad y desdén por la vida del otro. Causa estragos en nuestras relaciones y comunidades y tiene graves consecuencias. Así que la sabiduría de este mandamiento va mucho más allá del asesinato. Para Jesús, este mandamiento tiene que ver con tratar a todos como valiosos. Exacto.
Jesús quiere que veamos que cada vez que degradamos o devaluamos a otras personas, fallamos en hacer lo correcto por ellas. Su definición de justicia significa tratar a todo el mundo como imagen de Dios. Bien, el próximo caso de estudio es sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Otra vez cita los 10 mandamientos. Yo les digo que todo el que se quede mirando a una mujer para excitarse sexualmente ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ok, entonces Jesús no está hablando de simplemente pensar que alguien es atractivo. No, Él está hablando de esas miradas largas y repulsivas, de ver a las personas como objetos para nuestro propio placer. Cuando hacemos algo semejante, estamos despojando a un ser humano de la dignidad que Dios le ha dado, aunque no hagamos más que mirar. De hecho, esto es tan grave que Jesús continúa diciendo, si tu ojo o tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo. O sea, en serio. Jesús era el maestro de la hipérbole. O sea, Él acababa de decir que el problema real estaba en nuestros corazones, no en nuestros ojos o manos. Pero lo que quiere dejar bien en claro es que esto es algo serio. Sí, y lo logró. Es importante recordar que Jesús fue educado según las escrituras hebreas, que presentan el sexo como algo hermoso. Pero si el deseo sexual nos está llevando a deshonrar la imagen de Dios en nosotros o en otros, o si está dañando nuestras relaciones, entonces nos está arruinando y debemos hacer lo que sea necesario para resolverlo. Bueno, entonces se complica aún más porque el tercer caso de estudio es sobre el divorcio. Jesús dice, también se ha dicho, el que despide a su mujer, que le dé un certificado de divorcio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Despedir a su mujer? Sí, en los días de Jesús solo los hombres israelitas podían iniciar el divorcio, y ese desequilibrio provocaba todo tipo de problemas. ¿Pero estaba permitido el divorcio? Sí, aunque solo una ley en toda la Torá trataba el tema y Jesús solo la citó. La ley decía que si un hombre iniciaba el divorcio, debía hacerlo de la manera correcta y por una razón legítima. Ok, ¿y cuál era esa razón legítima? Bueno, este era un tema de mucho debate en los tiempos de Jesús. De acuerdo a algunos expertos de la Torá, esta ley permitía el divorcio solo en casos de adulterio. Pero otros expertos de la Torá argumentaban que la ley permitía al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón, hasta por insatisfacción en el matrimonio. Entonces, aquí Jesús entra en este debate específico. Exacto. Ahora, si un hombre puede amenazar con el divorcio por cualquier razón, le resultará más fácil abusar de su esposa. Así que, para proteger a la mujer, Jesús se puso del lado de aquellos que legitimaban el divorcio solo en casos de adulterio. Él lo dejó en claro cuando dijo, y les digo, todo hombre que despide a su mujer, excepto en casos de inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio. Ok, ¿y qué significa la hace víctima de adulterio? Jesús está siendo provocativo otra vez, al decir que si un hombre se divorcia de su mujer por una razón ilegítima, porque está cansado de su matrimonio o solo porque quiere estar con alguien más, su pacto matrimonial sigue intacto. Ah, eso significa que cualquier nuevo matrimonio es un acto de adulterio. Exacto. Pero nota, Jesús asigna explícitamente la culpa a los hombres de su cultura, porque son sus elecciones egoístas las que están forzando a las mujeres a estas situaciones vulnerables. Y te puedes imaginar lo que podría pasar en una sociedad donde solo los hombres pueden iniciar el divorcio por cualquier razón. Esto podría normalizar la opresión de las mujeres a gran escala. Totalmente. En este contexto cultural, la declaración de Jesús protege y eleva la dignidad de la mujer como imagen de Dios. Pero, ¿qué de las otras maneras en que el pacto matrimonial puede ser violado, como la negligencia o el abuso? ¿No son esas razones legítimas para el divorcio? Sí, esas son preguntas muy importantes que Jesús no trata aquí. Aquí su enfoque se centra en cómo los hombres de su época tergiversaban y abusaban de esta debatida ley de divorcio de la Torá, tratando a las mujeres como objetos desechables, como si nada. Pero para Jesús, el pacto matrimonial está diseñado para crear interdependencia y respeto mutuo, de tal forma que los dos puedan reflejar la imagen de Dios como uno solo. Lo que nos lleva al punto principal de los 3 casos de estudio. Jesús nos está mostrando cómo la sabiduría de Dios en estos mandamientos apunta a nuestros deseos y motivaciones principales que afectan el modo en que tratamos a las personas. Alguien podría seguir estrictamente estas reglas sobre el asesinato, el adulterio y el divorcio y aún así deshonrar y tratar a las personas como objetos en otras maneras. Exacto. Para Jesús, la verdadera justicia y sabiduría consiste en tratar a todos los humanos según su valor supremo. Claro, si valoráramos así a los demás, imagínate qué tipo de mundo podríamos crear.
Eso es justo lo que Jesús tiene en mente. Su anuncio sobre la llegada del reino celestial de Dios aquí en la tierra tenía la intención de remodelar nuestra imaginación. La sabiduría de Dios nos invita a honrar la imagen de Dios en cada persona que encontramos. Ok, ¿qué tal les pareció? ¿Qué piensan al ver, sobre todo en la última parte? Les voy a mostrar tres preguntas y ustedes pueden escoger, vamos a escoger la participación de unas tres personas y escogen una pregunta para responder. La primera es, ¿qué me reveló este video sobre el corazón de Jesús? Me dicen si ven la pantalla. ¿Qué me reveló este video sobre el corazón de Jesús? ¿Qué diferencia hay entre cumplir una norma y cuidar el corazón? ¿Y cómo puedo acompañar hoy con esa misma ternura y sabiduría desde el punto de la consejería? Claro está. Levantamos manos. Piercita, ¿me ayudas que no logro ver? Alguien que no haya participado, por favor. O si no, Pierre me ayuda a escoger. Hoy tocó por dedocracia. Recordemos que este video nos ayuda a ver cómo Jesús transforma las leyes antiguas en sabiduría para las relaciones humanas. El Señor no endurece la ley, Él la llena de amor, ¿sí? Con su gracia. Y prestemos atención cómo Él defiende la dignidad de la mujer. Ahí les estoy adelantando datos. Y cómo nos enseña a valorar a cada persona de acuerdo a la imagen de Dios en cada una, ¿cierto? Entonces, Ujú. pueden levantar la mano, tres participaciones, pero cada una tiene un minuto y escoge una de las tres preguntas. Personas que no hayan participado, por favor. O si no, Pierre las escoge. Angélica, la uno. Hola, Pierre, yo había participado, por eso no había levantado la mano. Que somos poquitos. Cierto. Bueno, Adelante. me gustó el video. Eh, y los tres casos que vimos del asesinato, el adulterio y el divorcio, habla del valor que el Señor le da a las personas como tal. Cada uno tiene ese valor, digamos que intrínsecamente en sí, ¿cierto? Ligado a la persona. Y Jesús eh, es ese protector, ese cuidador, como decía la pastora, de la dignidad, de cuidar, de salvaguardar a estas personas, digamos que indefensas. Y en el caso del divorcio que hablaba, parte del video, lo que Jesús quiso fue guardar o darle ese valor a la mujer que era rechazada, porque lo que vimos es que los hombres de ese entonces usaban cualquier pretexto, ¿cierto? Aunque la Torá daba las reglas, como dicen, de en qué casos, algunos usaban cualquier pretexto Si no le para gustaban las tajadas, separarse, si no le hacía bien para las rechazar. tajadas, chao. Sí, entonces veíamos que el hilo no se rompía cuando eran esos casos, porque sí, Sí. porque no le lavaba los pies, ¿cierto? O porque le gustaba otra. Hola, hola. Como, Me, como que se le cayó el internet. me cayó el internet. Sí. Bueno, vamos a darle paso a alguien más. Piercita. Ana.
Ana y el hermano Alfredo. Ana la 2 y el hermano Alfredo la 3. Ujú. Amén. Bendiciones, familia. La pregunta 2, ¿qué diferencia hay entre cumplir una norma y cuidar el corazón? Yo creo que Jesús siempre se enfocaba más en cuidar el corazón que más que las mismas normas. Y yo creo que una de las cosas que más nos ayudaría en nuestra vida es ser empáticos. Jesús era una persona, Jesús humano, voy a referirme a Jesús humano, era una persona muy empática, muy amorosa, muy cuidadosa y sobre todo de que le gustaba ponerse en el lugar de los demás. Y Jesús siempre miraba no solamente el corazón, miraba más allá del corazón de la persona. Miraba el trasfondo de lo que querían hacer o quizás el perjuicio del daño que quizás querían hacer. Entonces, una de las cosas que vemos que a veces, porque sí me quiero divorciar o porque ya no soy feliz o que, entonces no nos olvidamos de hacer una sola pregunta. ¿Qué tú estás haciendo para cuidar ese matrimonio? Porque a veces miramos la paja del ojo ajeno y no miramos el de nosotros. Entonces, me ha tocado que he vivido pues, con personas cercas que han vivido esa parte, que siempre el otro, el otro, el otro. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿qué Jesús haría en mi caso? Entonces, Jesús, vemos aquí un Jesús juicioso, con mucho juicio, pero con mucho amor al mismo tiempo. Entonces, ese es uno de los puntos más básicos que podemos ver, que más allá de la norma es el cuidado del corazón, la empatía que debemos de tener. Amén. A ver, muy bien. Qué interesante. ¿Alguien más que quiera compartir? El hermano Alfredo. La- Continuando con la pregunta número 3, ¿cómo puedo acompañar hoy con esta misma ternura y sabiduría? Ujú. En realidad el divorcio hoy ha sido uno de los flagelos más impactantes en la comunidad cristiana. Sí. Vemos ahí en el módulo que de cada 10 matrimonios, 4 están en proceso de divorcio o se han divorciado. Entonces es una tendencia muy grande Mm. con respecto a las parejas de hoy, a los matrimonios. Ujú. Quizás porque no hay algo adecuado o porque muchas cosas. Y, y hoy ha sido una tendencia la separación de muchas parejas cristianas y, y hoy nosotros tenemos esa tarea como cristianos, como líderes de la iglesia, los pastores, en ayudar a estas parejas divorciadas, a estos Mm. hombres, estamos que enfrentan hoy la soledad, que enfrentan el sufrimiento, la tristeza, e inclusive el semblante se les cae, se les nota en la mirada, Ujú. en su andar, como una persona queda como marcada, no sé, como un sello de divorciado y son hasta rechazados, porque hay mujeres y hombres que no quieren parejas divorciadas. Y entonces fíjense que llevan como una marca ahí que es difícil de pronto hoy en día enfrentar esa situación. Y entonces nosotros estamos en ese acompañamiento, en esa, trayendo esa sabiduría, que Dios nos dé esa sabiduría en base a la palabra en la que Dios estableció el matrimonio para siempre. En los planes de Dios quizás no estaba esto del divorcio, pero como ya resultó, entonces tocó solucionar esto. Y sobre la ley de Moisés, que te daban carta de divorcio a la mujer para que fuera libre y pudiera casarse. Pero más sin embargo, eso es un hilo conductor que no se puede deshacer así a simple vista. Eso Mm. está ahí, yo creo que el divorcio no existe, siempre eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí en el pensamiento, va a estar ahí en la relación. Y fíjense las situaciones que hay que cuando la pareja se divorcia, los hijos son los que somos más perjudicados. Entonces la pareja nueva va a visitar al hijo con el pretexto. Y entonces eso es un problema hoy en día en la sociedad, padres sin hijos, hijos sin padre, hijos sin madre, y entonces ha sido una situación difícil hoy que estamos enfrentando y nosotros estamos ahí para eso, para ayudar a esas parejas, a esos hombres, a esas mujeres que están solas, que necesitan un acompañamiento de consejería y en base a la palabra podemos ayudarle y guiarle
y enfrentar esta situación. Y quizás, ojalá, no de pronto contarles una situación solo o sola, sino que ayudarlos a reconciliarse, ayudarlos a implantar el diseño de Dios, que es vivir unida a la familia, unir a la familia. En eso, ese debe ser nuestro objetivo, unir a esas personas de divorcio, hacerles entender la importancia del matrimonio, la importancia de la familia, ¿sí? En base a la Biblia. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Alfredo, por compartir. Luz. Bueno, respondiendo a la pregunta número 3, nosotros, nuestro compromiso con las parejas que están necesitando apoyo, ayuda, consejería, debe ser es que nosotros como consejeros tengamos la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Es reparar, dignificar a la mujer y algunas veces también al hombre, porque ahora los hombres son más maltratados que las mujeres. Las mujeres les pegan. Entonces, hay Sí, que hay una inclinarse. estadística que escuchaba en estos días que los hombres acuden a un lugar donde y se han sorprendido de ver cuántos hombres han sido aporreados por las mujeres. Así es. Bueno, y esa es una de las evidencias que hemos nacido de nuevo, ya no le pegamos al esposo. Entonces, ya ahora ya nos sujetamos y obedecemos un poquito. Entonces, vemos que ahí está Jesús dignificando el valor de las personas, porque el hombre también, la mujer también, Jesús quería dignificarla, darle su valor. Y las iglesias deberían preocuparse muchísimo más por estos casos de que no se vea tanto divorcio en los cristianos, que no se vea tanto divorcio en las iglesias. Deben tener ese acompañamiento, pero un acompañamiento basado en la Biblia. Enseñarles, si son parejas jóvenes, mira, la Biblia dice esto, que Dios fue quien diseñó el matrimonio para estar unidos y esto es para siempre. Luchen. Yo he estado aconsejando a una parejita acá en la iglesia, son jóvenes y los veo como si fueran mis hijos. Y yo les digo, luchen por ese matrimonio, Dios está con ustedes. Cuando ellos ponen excusa, yo les digo, no importa lo que haya pasado, Dios siempre está dispuesto a empezar de nuevo, Dios es un Dios de comienzo. Y vemos que siempre las cuestiones de los divorcios es que infidelidad, que se acabó el amor y todas esas cosas, y yo creo que Dios hace que el amor vuelva a renacer en una pareja. Y yo le digo a ellos, el filisteo siempre va a estar, la filistea siempre va a estar rondando los matrimonios, pero nosotros tenemos que ser valientes y saber cómo vamos a enfrentar al filisteo, a la filistea que quiere destruir el hogar, destruir a la familia. Yo le hablo a ellos así como si fueran mis hijos. Ustedes deben luchar, ustedes son una linda pareja, ustedes han sufrido mucho y merecen luchar por ese hogar, salir adelante. Dios está dispuesto, estoy dispuesto a ayudarte, estoy orando por ustedes. Yo hasta he llorado por esa pareja porque le tengo mucho aprecio. Yo siempre, Señor, restaure ese hogar, restaure ese matrimonio. Tú lo puedes hacer, Padre, porque cualquier dificultad y cualquier problema, ahora las parejas nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, porque en medio de pronto del enojo que tenemos con la pareja, recordamos todo lo malo y lo que me ha hecho malo. Yo le decía a ellos, recuerden los buenos momentos, no solamente lo malo, lo lindo que han vivido como pareja. Mira que él ha estado contigo en la enfermedad, en la salud, igual ella, y hemos estado ahí en esa consejería con esa pareja y bueno, yo creo que Dios nos va a dar la victoria porque es mirarlo desde el punto de vista cómo Jesús mira los matrimonios, cómo mira los hogares y que Jesús no quiere que hayan divorcio en las iglesias. Yo no sé, pero para mí que ese divorcio en las iglesias se lo inventó el mismísimo porque eso no es el diseño ni el plan de Dios que los cristianos se divorcien también haciendo lo que hace la gente del mundo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo vamos a hablar de hogar? ¿Cómo vamos a hablar de familia? ¿Cómo vamos a hablar de unión si nosotros los cristianos no estamos dando ese ejemplo? Entonces, dentro de lo que cabe dentro de las iglesias, luchar, ser madres y padres, ser consejeros de esas parejas jóvenes que necesitan nuestro apoyo y que necesitan nuestra ayuda, porque Dios a nosotros nos va a entregar a pedir cuentas. ¿Cómo hicimos nuestro trabajo? Así Y en es. realidad hicimos como consejeros, como guía espiritual en esas personas, fue que de pronto los dejamos al vacío o se los entregamos a otras personas. No, nosotros tenemos como ancianos de la iglesia,
tenemos ese compromiso de velar por los hogares, por las familias de las iglesias. Así, Ese es mi aporte. así es, y gracias por compartir. Y lo que decía Luz es muy triste y muy real hoy día. De acuerdo a estadísticas, los divorcios en parejas cristianas están a la par prácticamente de personas que no pertenecen a ninguna creencia o pues que no son cristianos. Entonces es muy alarmante ver cómo cada día es más lapso esta situación. En el 2017 tuve la oportunidad de ir a otro lugar, a otro país, y haciendo amistades, conociendo personas del gremio latino, cuando les preguntaba por el matrimonio y eso, este es mi tercer matrimonio, me he divorciado tantas veces y yo dentro de mí me quedé tan sorprendida porque lo hablan con una naturalidad en ese tiempo, ahora cómo será ahora, cómo será ahora. Si en este tiempo hablaban con tanta frescura que ya iban por el tercer divorcio cristianos. Y bueno, la idea no es polemizar ni criticarlo, pero sí se pone uno a pensar mucho y se cuestiona con ese tema de la dureza del corazón. Me impactaba personalmente el video, el tema del dibujo del hilito, de que el hombre quería despegarse del hilito y no podía por la falta de dignidad que se le da a la otra persona, un tema de dignidad, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a terminar. ¿Qué tal si oramos para cerrar este tiempo y luego vamos a pasar a una actividad con un caso en 3 etapas? Y quiero orar para cerrar este momento. Quiero llevar una corta oración para que el tiempo nos dé con un pasaje está en Salmos 34. Eh, Permítame un momentico, por favor. Salmos 34:18 y la palabra nos dice que el Señor es muy empático con nosotros y Él está cerca de los que están quebrantados, de los que tienen un corazón en pedazos y sálvalos del espíritu abatido. Y que el divorcio puede marcar un final, pero nunca el fin del amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a estar orando en esta palabra. Señor y Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que traes a nuestro corazón. Tu palabra dice que nuestro corazón es lo que más anhelas de nosotros, pero también dice, Señor, que es engañoso, Señor. Hoy te pido que perdones, que nos perdones, Señor, por las malas decisiones, por las decisiones egoístas, Señor, y que podamos, Señor, ser entendidos, sabios, para poder aconsejar a aquellos que tienen un corazón quebrantado, que están pasando por una ruptura, por un divorcio, Señor. No es fácil, las heridas del alma, Señor, son muy fuertes, Señor, pero tú nos has llamado, Señor amado, a ser reparadores, Señor, de portillos. Amado Dios, quiero a través de esta oración invitar a mis hermanos a que reflexionen y que piensen por un momento, que se imaginen por un momento algún caso que tengan en la iglesia, alguien que estén aconsejando o alguien que sepa que está atravesando por un divorcio. Y te pido que en este tiempo de silencio en sus mentes puedan orar por esas personas si están allí. Puedan pedirte, Señor, como consejero admirable esa sabiduría para dar un consejo y un acompañamiento. Y si alguien, después de este minuto de meditación y de oración mental por estas personas que trae Dios a tu mente, puede elevar una oración, puede abrir su micrófono. Piensa por un momento en aquella pareja, en aquella persona que está pasando por una ruptura. Oramos. Eterno Dios, gracias, Padre, te doy gracias, Señor, porque en ti, Señor, todas las cosas son perfectas, Señor. Padre, tú unes, Señor, corazones, y pero más que unir corazones y unir almas, Señor, tú unes propósitos, Señor. Padre, yo quiero presentarte a estas dos familias de jóvenes, Señor, que son servidores tuyos, Señor.
y que sirven activamente, Señor, en la iglesia. Padre, que quizás por algún conflicto íntimo, Señor, o un conflicto, Señor, que quizás no van acorde a tus mandatos, Señor, quieren divorciarse, Señor. Padre, que seas tú, oh Señor, te lo presento a estas dos familias, Señor. En particular, Señor, que seas tú encarecidamente que vuelvan al primer amor, Señor. Padre, ese tiempo, Señor, de que ya tienen niños, Señor, que puedan ser fortalecidos, Señor, y restaurados, Señor, Señor, desde la simiente, Señor, que eres tú, Señor. Padre, tú formaste, Señor, tú los uniste, Señor, y asimismo, Señor, que seas tú restableciendo, Señor. Padre, que seas algún comportamiento inadecuado, Señor, en una de estas dos parejas, Señor, es la que ha llevado a cabo, Señor, que seas tú restableciendo y sobre todo dando convencimiento, Señor, de sus errores, Señor, y que puedan juntos, Señor, enmendar cada una, Señor, de esas heridas, Señor, que se han formado, Señor, en el alma. Padre, que al mismo tiempo, Señor, puedan entronarte a ti, Señor, como centro, Señor, de su hogar, como centro de esta familia. Padre, todo eso te lo pedimos por el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, seguimos aquí unidos, meditando en aquellas personas que están atravesando estos conflictos, Señor. Sé que más de uno de mis hermanos tiene en mente un nombre o una pareja, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que este sea un momento propicio para poder elevar una corta oración, Señor. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo, si se hace con reverencia, con un acto de humildad, puede mucho, Señor. Y Señor, este momento está aperturado, Señor, a través de esta clase, Señor, que nos lleva a la reflexión, lo que tú creaste desde el principio, la dignidad de las personas, Señor, por su valor, porque son importantes para ti, porque no son cosas que se pueden desechar. Oramos, Señor, para que mis hermanos, Señor, para que le eleven una corta oración, Señor, aprovechando esta cobertura, porque yo estoy segura que tú nos estás escuchando, Señor. Amado Dios, trae Santo Espíritu de Dios a sus mentes esos nombres, Señor, y que puedan, Señor, elevar esa corta oración por aquellos que están quebrantados en estos momentos, que no ven una salida ni una solución, Señor. Yo te lo ruego por ti, mi Señor Jesús. Así que si tienes en mente algún nombre, puedes abrir tu micrófono y orar cortamente por esas personas. Señor, yo también quiero presentar, amado Dios, una pareja que tú conoces, que está pasando una situación muy difícil, Señor, en su hogar y que sinceramente, oh Dios, solo tu gracia, solo tu intervención, Señor, puede restaurar este hogar, amado Rey. Solo tú puedes sanar, Señor, todas las heridas que hay allí en sus corazones. Solo tú puedes volver, como dice tu palabra, el corazón del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, Señor amado. Solo tú, Señor, nuestra confianza está en ti y te pedimos que tú seas obrando, que seas ministrando, que tú seas dando esa gracia, Señor, en sus corazones delante de ti y aún delante de ellos mismos, Señor, que haya en gracia el uno en el otro, Señor amado, esa gracia que proviene de ti, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y ese amor que un día floreció, Señor amado, allí en sus corazones, tú tienes el poder, Señor amado, para hacer que vuelva a nacer el amor en sus corazones, amado Dios, el perdón, la restauración, Señor.
En tus manos colocamos todas estos hogares que están en procesos de divorcio, los que aún se han divorciado, Señor, pero que alguno de los cónyuges busca una restauración en su hogar, amado Dios. Hoy los traemos al trono de tu gracia, Señor, que tú les ayudes, que tú, Dios amado, seas obrando y que como iglesia, Señor, como esa familia en Cristo, nos des ese corazón empático, que ese corazón compasivo, misericordioso, Señor amado, que no nos sea indiferente, Señor, el ver, Señora, esas familias que están fracturándose, amado Dios, que nos identifiquemos contigo, Señor, que ese es el deseo de tu corazón, que nos identifiquemos contigo, Señor, en el amor, en la misericordia, en el extender esa mano oportuna, Señor, esa compañía, amado Dios, esa ayuda, Señor, eh, que se presta oportuna, amado Dios, para los hogares que lo están necesitando, Señor, porque hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto cómo tú, Señor, has levantado hogares que han estado en ruina, cómo tú los has restaurado, Señor, cómo los has sanado, cómo has vuelto, Señor, ese amor, amado Dios, y has sanado esas heridas y hemos visto los resultados, Señor, pero solo, amado Dios, cuando hemos acudido a ti de corazón, amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Solo tú traes restauración. Solo tú puedes, Señor, traer un querer como un hacer en cada persona, Señor. Oramos para que esa dureza de corazón, Señor, seas tú tomándola en tus manos y tratando con cada persona que está atravesando esta situación, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, pueda traspasar sus corazones, Señor, y tener un cambio y de reaccionar antes de tiempo, Señor. Te lo pido, Señor, por Cristo, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, mis amados, continuamos. Y como consejeros en situaciones de divorcios, eh, ¿qué podemos aplicar allí brevemente antes de entrar a la actividad? Aquí podemos ver en la pantalla varios puntos que como consejeros podemos llegar a tener con los que están recibiendo o están pasando por ese proceso, ¿verdad? Una de las cosas que hemos hablado a través de las clases es la escucha empática, ser muy intencionales al escuchar y desarrollar, tener muy claro, o sea, lo que dice la palabra bíblicamente acerca del matrimonio, ¿cierto? Es importante tener eso muy claro, lo que hemos compartido hoy a través de estos pasajes, estos principios que el Señor nos enseña y ese acompañamiento pastoral, no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de acompañar, de ser empáticos, de escuchar, ¿cierto? Entonces, después de que escuchamos, oramos la palabra, es momento de pensar en una actividad en una actividad práctica que vamos a tener, vamos a formar tres grupos y vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso en tres momentos. Aquí está en pantalla el caso. Me adelante. Es un caso que tiene tres momentos. Alguien le pueda tomar una captura porque lo vamos a llevar a un tiempo en grupos. Y este caso tiene tres momentos y es un caso de Carlos y Lina que llevan 10 años casados y tienen dos hijos pequeños. Ellos se aman profundamente, pero se han herido. Se han amado, pero a la vez se han herido. Entonces, las discusiones entre ellos han sido muy frecuentes y han pasado por tiempos de mucho silencio. Alguien está rayándome, Anita. Bueno, ellos han pasado por un tiempo de largos silencios y situaciones de quebranto en su relación. Entonces, vamos a formar tres grupos.
El primer grupo va a tomar el primer momento y el primer momento es crisis matrimonial. Están en esta etapa de la crisis, ¿cierto? Y allí vamos a responder esas tres preguntas. ¿Qué haría usted como consejero ante ese tiempo de crisis? Enseguida les voy a dar más o menos las páginas para que tengan como un norte de dónde ubicarse. En el grupo uno pueden ir a las páginas 48 y 49 del módulo y allí se pueden ubicar para que les quede como mucho más claro. Obviamente, pues todos han leído, ¿cierto? Entonces les recuerdo que en esas páginas pueden encontrar ese momento de qué hacer en esas crisis matrimoniales, cómo hacer esa prevención ante esa situación, de ese caso de Carlos y Lina. Ahora, en la sala 2 el momento número 2 es la separación. ¿Qué hacer durante esa ruptura, cierto? Y para ese tiempo se pueden dirigir el grupo número 2 a la página 49 del módulo. Allí pueden mirar, pueden leer y recordar para poder resolver esta pregunta. ¿Cómo harían ustedes como consejeros? La idea es responder los tres puntos que están allí. Y la sala número 3 es la adaptación. ¿Qué se hace después? ¿Cómo se acompaña después del divorcio, cierto? Entonces, dice que Lina siente vergüenza y que Carlos se aísla. Ahí surgen tres preguntas en ese tercer momento. ¿Y cómo vamos a intervenir en ese tiempo? En la página final de la página 49 y página 50 pueden encontrar también material para poder compartir. Para esta actividad tienen 15 minutos para desarrollarlas y los voy a llevar a sala. Ya tomamos la captura, ¿verdad? Ya tomamos la captura. Muy Ya bien. Edinson la envió. Son como siempre muy juiciosos. Entonces, vamos a formar tres grupitos y cada grupo, de acuerdo a la sala que le corresponde, va a tomar el momento que debe desarrollar como consejero y responder esas tres preguntas en 15 minutos. Son las 8:17. A las 8:30, menos de los 15 minutos. A las 8:30 los traigo de vuelta, ¿ok? Vamos a crear las salas. La primera está conformada por Alejo, Angélica y Claudia. La segunda está por Adriana, Alfredo y Luz. Y la tercera, Ana, Edison y Pierre. ¿Listo? Todos claros, ¿verdad? Sala 3 donde está Pierre. Sala 2 donde está Chichi. Y sala uno donde está nuestro hermano Alejandro y Angélica y Claudia. Listo. Bueno, entonces nos vamos. Aceptamos y voy a pausar la grabación. Vamos aceptando. Ok, muy bien, chicos. La condición es que va a hablar el de la edad intermedia de los tres. En el grupo número uno está Alejandro, está Angélica y Claudia. ¿Quién es el que tiene la edad ahí en la mitad? La señora Angélica. A Bueno. ver, pues, Angélica. Bueno, les voy a leer nuestro caso. Ujú, El caso de nosotros es el uno, crisis matrimonial, es la prevención. La situación aquí es problemas de comunicación, se ha roto y el tema, hay frustración también, ¿cierto? Debido a la ruptura de la comunicación. Inicialmente el caso decía que los silencios eran más largos y que la fe de ambos se ha debilitado. Entonces nosotros nos ubicamos acá en la parte con la ayuda del módulo, donde habla de consejería pastoral en situaciones de divorcio en el punto número 3, que habla del acompañamiento a parejas en riesgo de divorcio. ujú, ¿Sí? ujú. Entonces allí encontramos como unas ayudas de cómo ayudar a estas personas que están en riesgo. Quiere decir que aún no, pues no se han divorciado o quizás no han tomado la decisión, pero que están a punto, ¿cierto? De que lo vayan a hacer. Pero sí,
tienen una ayuda adecuada, puede lograrse salvar el matrimonio. Entonces, la primera pregunta dice que, ¿qué límites debe cuidar? En este caso estamos hablando del consejero, qué límites debe cuidar. Y uno de esos límites es evitar aliarse con uno de los dos cónyuges, como que estar más del lado de este que del otro. El consejero debe ser imparcial. ¿Sí? Otra cosa que debe hacer el consejero es ayudar a la pareja a comunicarse sin agredirse y sin que se vayan a culpabilizar ellos de las situaciones de estar tirando para allá, que tú dijiste, que yo dije, que lo otro, ¿cierto? La otra pregunta dice, ¿cómo puede el consejero prevenir la ruptura? En este caso, nuevamente, el inciso H que habla de ayudar a comunicarse, porque el problema inicial de ello es la comunicación. No se pueden comunicar y se han alejado debido a eso. Otra cosa que deben hacer eh, o que debe sugerir el consejero es revisar los intentos de soluciones por la pareja. O sea, qué aciertos y No desaciertos tiene un han lápiz tenido ellos en el por ahí. proceso para lograr salvar o han tratado ellos en su propio esfuerzo pues hacer para ayudar a la crisis. La otra pregunta dice, ¿qué herramientas espirituales puede usar? Y la guía nos dice que hay que construir una sana y verdadera cosmovisión bíblica frente al matrimonio y la familia. Quizás es como volver a recordar cuáles son los principios bíblicos del matrimonio, ¿cierto? Que ellos vuelvan como a recordar a su primer amor, por qué decidieron casarse. Y todo esto basado pues también en la cosmovisión bíblica de qué es lo que quiere Dios para el matrimonio, cuál es el plan de Dios para el matrimonio, cuál es la idea que Dios tiene de esto y que ellos puedan ser conscientes o interiorizar esto, porque también dice que debido a esto la fe de ellos se ha debilitado. Entonces, la palabra siempre nos da aliento, nos da fortaleza, nos da fuerza y también aumenta o fortalece nuestra fe. Esto se hace a través de la palabra. Por eso ellos deben retomar estos principios bíblicos sobre lo que Dios quiere. Aparte, pues, de que también orar, ¿cierto? Y lo primero, según las pautas que vimos anteriores o que hemos venido viendo en las clases, el tema de escuchar primero atentamente a cada uno, cuál es la perspectiva que cada uno tiene de la situación que está pasando, ¿cierto? Que sería pues como algo de inicial. No sé si alguno de los compañeros quiera complementar o qué. Bueno, yo creo que está muy completa. Gracias, grupo número 1. Ahora nos vamos en el segundo, al segundo momento, y allí están Adriana, Alfredo y Luz. ¿Quién es el intermedio allí? Bueno, nosotros hablamos tanto que no nos preocupamos por preguntarnos las edades y no llegamos a ninguna conclusión quién es el del medio, pero yo creo que es Adriana. Ok, adelante, Adriana. Segundo Listo. momento. Espera un momentico. Aquí vamos a leer el caso. Separación. Ujú. Ajá, aquí es separación y... Ay, perdón, que estoy leyendo el 2. Es el 12. Ajá, viven separados en la separación y los hijos están confundidos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo acompañar sin aumentar la culpa? Pues aquí voy a hablarles como entiendo.
Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos un acompañamiento a una pareja que está separada, pues tenemos que dirigirnos, o sea, con respeto, escuchar con respeto, con mucha prudencia, ¿no? Porque, pues, estas personas están en una situación difícil donde se siente con culpa, ¿no? Siente muchas emociones, fracaso, muchas cosas que están ahí. Entonces, lo menos que ellos quieren es que vaya alguien a juzgarlos, ¿no? A ahondar más como en esos sentimientos que ellos están pasando en ese momento. Entonces, yo creo que lo haría con escuchar, con mucho respeto, con prudencia. Y aquí en el módulo, en la página 60, está un punto 4 que dice acompañamiento para pastoral para los divorciados. Entonces, no sé, aquí habla por ejemplo, en el punto A, dice, por ejemplo, se debe enfrentar el sentimiento de culpa, pero entonces aquí no sé cómo lo haría, por ejemplo, el caso Ya en un caso de sería divorcio, de que están separados, pues según lo que dice allí es no forzar esa reconciliación, porque ya están en ese tiempo, ¿cierto?, de separación. Más bien sí, es como llevar con empatía y sabiduría las cosas, pero no tratar como de ser esos de rehenes que van a volver a unir cuando ya todo se ha dado claramente, ¿cierto? ¿Alguien quiere dar otro aporte? pienso que ni ahondar tampoco en las Ujú. heridas que están, por ejemplo, allí, sino como que tratar de llevar para, o sea, el apoyo pienso que es como para mirar una restauración desde el Ujú. corazón de Exactamente. cada uno de ellos. Sí, Entonces, bueno, vamos lo veo a agilizarlo un poquito más porque nos quedan 10 minutitos ya bueno, y entonces aquí habla también el qué hacer por con los los hijos. hijos. Ujú. Ajá. Entonces, yo creo que ahí deberíamos eh, como de manera respetuosa, pues hablar ese tema de las responsabilidades, ¿no? Que aunque se separan, pero se separan es del vínculo matrimonial, más no de ese vínculo de padres que tienen con sus hijos. Y que tiene que ser la responsabilidad en todos los sentidos, no es una responsabilidad financiera, bueno, yo te aporto esta mensualidad, tal cosa, y listo, sino que hay un compromiso que no termina, hay una responsabilidad que hay que continuarla, es en el área emocional, financiera, afectiva, en todos los aspectos. Y que sí se puede, por ejemplo, suplir todas las necesidades a los hijos, aun cuando se está separado. Así Entonces, es. yo creo que Y sería. escucharles, ¿cierto? Escucharles también es importante. Claro, Ujú. sí. Sí, recordemos que el Señor es el que sana esos quebrantos. Gracias, Adri. Ahora el grupo número 3, ¿a quién le tocó? Adivina. Adivina, adivinador. Adelante. ¿Quién fue el afortunado? Me imagino que Edinson. ¿Quién fue? Al principio era yo, pero la ganadora fue Pierre. Pierre es la que está en el medio. Adelante, Piercita, o el que vaya a hacerlo, para ir Pierre que es la cerrando. experta, hágale Pierre bien pueda. Oílo, si te tocó a ti por dedocracia. Es el momento de Ah, la fue por detrás. meditación, el tercer momento. Bueno, que estoy por aquí buscando la imagen. ¿Qué pasos de sanidad pueden darse allí en ese momento de adaptación? Listo, ya la encontré. Listo. ¿Qué pasos? Primeramente, el conversar, ¿cierto? De una manera individual. Creo que era eso lo que habíamos dicho. Sino que como tenía mucha intermitencia, no entendía mucho lo que ellas decían. Ya eran las expertas del tema, pero
parte de lo que se habló era como el acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento, primero de forma individual y luego se reunían, creo que era así, Sí, lo no que estoy nosotros seguro. hablábamos era la confrontación de manera individual y también Eso, ya entre confrontación. ellos dos. Sí, una autoaceptación también y un perdón, ¿cierto? Ahí en ese momento. Muy bien. Ahora Hágale, Pierre, el punto saque la número cara dos, por Bueno. el ¿cómo equipo. acompañar sin excluir? Tan lindo mi amigo. Bueno, ¿cómo acompañar sin excluir? Aquí en el caso decía que Lina se sentía con vergüenza y Carlos se aísla. Entonces, lo ideal es estar haciendo el acompañamiento a los dos, porque pues igual el caso de que Carlos se aísle, no sabemos el por qué se aísla o cómo están sus sentimientos, Mm, ¿cierto? Y Lina, lo que yo les decía a ellos, digamos que me sentí identificada con como ella, porque de verdad uno siente vergüenza. La persona, y he visto casos también en hombres que sienten vergüenza como si fueran ellos los culpables. sí, Entonces, es hacer ese acompañamiento a los dos, no se pueden dejar solos. Es así. importante estar con ellos presentes. Y lo que nos contaba Ana, Ana trabaja con un doctor, es psiquiatra, y él dice que más o menos son como 6 meses, yo creo que es como mínimo, ¿cierto, Anita? Para hacer un acompañamiento Mm, a estas parejas. ¿Cierto? mm, Para que ellos puedan entender, comprender y volver, lo que nosotros hablábamos es volver a ese amor, hacia ese primer amor, volver a lo que había entre ellos sin pensar en los hijos, el trabajo, las circunstancias, todo eso, ¿cierto? ¿Y qué señales muestran restauración? Cuando ellos aceptan y empiezan a entender de que sí hay algo ahí todavía. mm. ¿Sí? Mientras que sean los dos, porque si hay uno que sí, el otro que no, pues es muy difícil. Por eso Anita nos decía que es importante por lo menos 6 meses, como decía este psiquiatra, Sí, acompañar a las parejas en ese proceso. y en ese proceso ya ellos están divorciados. Recordemos que son 3 momentos, Ujú. ya ellos están Son 3 momentos. separados. Ujú. Y ahí lo que también es importante es que recuperen su identidad en Cristo, ¿cierto? Porque quedan muy lastimados, es una nueva etapa, una nueva situación. Sí, porque ahí dice Sí. Lina, se sabe que tiene vergüenza. Ujú. Carlos se aísla, pero no se sabe el sentimiento que pueda tener Carlos. Entonces Exacto. es importante estar con los dos. Sin excluir a ninguno, así es. Ujú. Bueno, muchas gracias por sus participaciones, han sido muy edificantes. ¿Alguien más quiere aportar algo que de pronto no se haya tocado? Cuéntenme, por favor, si alguien más quiere hacer algún aporte. Adelante, Eddie, para Yo, pasar yo, ya a la tarea yo, que vamos a tener. ok. Yo quería saber si esos casos se aplican como a creyentes o no creyentes, ¿cierto? Pues yo sé que el divorcio aplica para ambos, pero lo digo es porque a veces el que es creyente tiene tanta teología Mm, que de una u otra forma manipula mucho ese situación, ¿cierto? Que tratan de torcerle el brazo al Señor diciéndole que no, prefieren quedarse solteros para poder servir mejor al Señor, que volver otra vez a la relación y que eso siga afectando más su área espiritual, ¿cierto? Su comunión con el sí. Señor. Entonces muchos se basan mucho en esa parte, pero quiero preguntar la parte de si son creyentes o no, porque creo que hoy en día es más fácil trabajar con un incrédulo que con un creyente en la parte del divorcio. No, y lo digo porque hay Eso es dos muy casos ahí, controversial, sí. sí, hay Aquí dos casos se muy dirige a los cercanos que creyentes, pero se dirige, sí, se dirige a los creyentes, pero sí, es un caso muy controversial. Y no sé si alguien quiera de pronto complementar a esta respuesta o Angélica, tienen algo diferente que aportar. Angélica, por favor. Bueno, algo diferente, pero de algo de lo que Enzo decía de que algunos cristianos tienen mucha teología. Bueno, aquí en el módulo hablaba de más bien de legalismo, ¿cierto? Eh, y conocí casos de personas separadas que, bueno, nunca decidieron legalizar ni el tema del divorcio porque, por ejemplo, el hombre abandonó el hogar, se fue y hizo su vida con otra mujer, pero la hermana de la iglesia se quedó sola
decidió quedarse sola porque lo entendieron así que no se podía volver a casar nuevamente y esa fue su determinación, quedarse sola. Y muchos casos como esos, yo crecí y bueno, inicié mi fe en una iglesia, yo digo que tenía mucha tendencia legalista, sí, en cuanto a esos temas y otras cuestiones, pero el tema del divorcio es una de ellas y no se le permite, aún hay muchas trabas, por ejemplo, para el ministerio. Si la persona es divorciada, no puede ejercer cargos, no puede ser pastor o tener un liderazgo sobresaliente o administrativo en la organización como tal. Se le permite servir, se le permite enseñar o hacer cosas menores en la congregación, pero todavía está ese tema de legalismo, ¿no? Porque es divorciado. Entonces, ese tema que hablaba ahí de marginar a los divorciados, sí es real, es muy real. Dentro de la misma iglesia se señala y se margina a esas personas o se les hace a un lado sin aún conocer todo lo que veíamos al inicio del dolor, la tristeza, eso que se rompió en ellos, la vergüenza que cargan o la culpa que cargan encima. Nadie ve eso que hay detrás. Y cuando usted inició, hablaba de que alguno de nosotros quizás había estado o había vivido de cerca algo así. Yo conocí un caso de alguien que se separó y se divorció y él estuvo esperando muchos años pues a la esposa, pero ella decidió casarse. Y a veces no conocemos bien y como cristianos sí juzgamos, ¿cierto? Sí juzgamos los casos sin conocerlos y no es lo que veíamos en el video a lo que el Señor nos ha llamado, sino más bien a dignificar a esas personas, a amarlas, a entender su corazón, a cuidarlos después de esas situaciones. Y creo que ha sido muy edificante este tema y cada vez uno aprende más, ¿cierto? De todo esto. Pero también hablaba, usted hacía una pregunta y que si la iglesia estaba preparada para, para enfrentar o para tratar estos casos de divorcios y muchas veces la iglesia no está preparada para acompañar, ¿cierto? Para estar al lado de estas personas que pasan por estas situaciones. Porque también dentro de la misma iglesia encontramos personas así legalistas de que van a señalar en vez de acompañar. Entonces, aún falta, nos falta mucho como iglesia, pues aprender más, ser más empático y sí, como que el Señor nos siga ayudando es lo que necesitamos y que podamos ver a cada persona como la mira Jesús, Así es. realmente. Y gracias. Gracias por abrir tu corazón y por compartir. Y de verdad que es muy profundo lo que dices. Y sé que ustedes tienen desde sus puntos conocidos y han visto la polémica porque este tema es muy controversial en muchas congregaciones, ¿cierto? Pero hoy lo miramos con un lente, en ese video me encantó porque se mira como el lente de la dignificación, dignificar a la persona, ¿cierto? Como el diseño original de Dios. Cada caso es diferente, cada historia tiene algo, un trasfondo distinto y no somos nosotros los llamados a ser jueces, sino que en un momento de crisis, de un momento de herida, los invitamos al perdón, en medio de una consejería, obviamente orando, ¿cierto? En un momento donde ya hay una ruptura es quizás a veces hasta escucharlo, ¿cierto? Orar y ayudarles a sostenerse en medio de ese proceso con la oración. Y en un momento de adaptación, solamente es el Señor el que restaura esa esperanza y reconstruye esa identidad otra vez en estas personas. Es un tiempo, es un proceso donde hay dolor, es un puente donde está la gracia de Dios, a pesar de todo lo que se haya podido dañar, también está la gracia del Señor, su gracia nos envuelve y nos ayuda a superar eso que se rompió una vez, ¿cierto?
Entonces quiero cerrar con esta breve oración y vamos a dejar la tarea. Ya tenemos 7 minutitos para la tarea que vamos a disponer. Señor, gracias, Señor, por darnos esa sabiduría. Nos estás llamando a un tiempo, Señor, de pensar, Señor, en cómo harías tú las cosas, Señor, como admirable consejero, Señor, más que cuestionar, más que ver, Dios mío, lo que pasó, los errores, tú nos estás llamando a ser reparadores, Señor, a acompañar sin condenar a las personas. Enséñanos a ver con tus ojos, amado Dios, cada historia que llega a nuestras manos, Señor, a no hablar desde la prisa ni desde la justicia según nuestro parecer, sino desde la compasión, Señor. Que nuestras palabras suenen como a un bálsamo, sanen y no hieran, Señor. Ayúdanos, Señor, a que, Señor, tu presencia traiga esa esperanza en aquellos corazones quebrantados, Señor, que cada corazón herido pueda encontrarse contigo, mi Señor. Tú eres el único que restauras, tú eres el único, amado Dios, que organizas lo que parece perdido, mi Señor. Gracias porque por tu amor no se divorcia a nadie, Señor. Ese no fue tu deseo, pero ante todo el gen del pecado, la caída, el error humano, tú traes también una restauración y traes una solución. Por tu gracia, Señor. Gracias te damos por esta noche, gracias por este tema, Señor, y oramos por los hermanos que no pudieron asistir en esta noche. Te pido, amado Dios, que ellos puedan recibir esta grabación y puedan desarrollar el tema del resumen y las actividades pertinentes. Te doy muchas gracias, Señor, y bendigo a mis hermanos. Ya la noche está muy avanzada, Dios mío. Te pido que tengan un buen descanso, que puedan ser, Señor, reparados en ese sueño por ti, Señor. Gracias por ellos. Bendícelos y que puedan terminar satisfactoriamente este módulo y aprender para llevarlo a la práctica. Señor, gracias por ti, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces la actividad para esta semana es leer un artículo. Ahí está en el módulo al final, está la actividad. Déjame comparto la pantalla. Aquí está brevemente, pero la estaré pasando por el Classroom. No sé si algunos han tenido problemitas con el Classroom. No sé si se ve de pronto hay algún cuadro. Veo que sale como un cuadro borroso Sí, allí. sale un cuadro gris. Bueno, entonces espérenme, yo la capturo y la comparto para que no salga ese cuadro maluco ahí. Entonces, la actividad es de la lección número 4 y es leer un artículo que se llama Hijos del divorcio. Después de que lean ese artículo, van a responder 3 preguntas que están allí, ya se las voy a compartir. Y esa va a ser nuestra actividad. Lean lo que está allí en el módulo. Al final de la lección aparece más detallado. Y esa será la tarea para esta semana. Permítanme, lo pego allí, pero en el módulo está más detallado, ¿vale? Entonces, Edison, si puedas tomar la foto de la asistencia, está muy bien. Si tienen alguna Sí, duda, ya la tomé. Angélica está levantando la manito. Cuéntanos, Ángel. O quieren una foto con formato? Edison no avisó para la foto. Edison no Bueno, avisó. Edison, por favor, Hay que Pastora, avisar, Edinson. Es que avise, avise para acomodarnos la peluquita. él sí se acomoda y todo y nos coge a todos Es- en flagra. Eso ha estado Listo. bueno, Pren- hermana Prendan Sandra, las cámaras, pues. Prendan las yo cámaras para entré hacerlo. al link que está ahí. ¿Cómo? Listo. 3, 2, 1, 0, listo. Ay, Se fue. Sandrita. ¿Cómo dices, Angélica? Gracias por su Que tiempo. intenté ingresar al link, pero no me lleva a ninguna página, a ningún Yo, artículo. Pues me lleva yo como les comparto el artículo. algo extraño ahí. Sí, es mejor que usted no lo Sí, yo los comparta. comparto, yo se los estaré compartiendo, no se preocupe. Ok, era eso. Bueno, y gracias por su tiempo. El Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Gracias, Amén. Sandrita. Igual, Espectacular la bendiciones. clase. bendiciones. Cuidan, Hasta luego. bendiciones. Feliz Chao. Un noche. Bendiciones para abrazo. Bendiciones. todos, Dios que bendiga. descansen. Chao para todos. Amén, lo Amén. mismo. Feliz noche. Dios guarde familia.